¿Cómo están, amantes de la cultura? Después de un año, sí, un año, estoy volviendo a retomar esta serie de videos titulados Lo mejor y lo peor de. Este es el tercer video de la serie. Sí, recién vamos 3. Los anteriores 2 los muestro en pantalla por si no los has visto. Lo mejor y lo peor de Velasco y lo mejor y lo peor de Simón Bolívar. 2 videos exitosos que han llegado a sumar entre ellos más de 1 millón de visualizaciones. Esto demuestra que a la gente le interesa y por eso es un placer para mí estrenar ahora la tercera entrega. Prometo que serán más seguidas, con más frecuencia. Bueno, hoy hablaremos de Manuel Odría Amoretti. Y para entender qué fue lo mejor y lo peor del gobierno de este militar nacido en Tarma en 1896, debemos conocer cómo llegó al poder. Se llamaba Manuel Arturo. Muchos creían que era Manuel Apolinario, pero no, en realidad su nombre era Manuel Arturo. Él recibió una formación militar llegando a ser general de división del ejército. Su alto rango y su destacada participación en la guerra de 1941 contra Ecuador le valieron para ser convocado a la vida política. Entonces llega el año 1945 y se realizan las elecciones generales para conocer al próximo presidente que gobernará el país durante los próximos 6 años. En aquel entonces el periodo de mandato era de 6 años. Salió elegido José Luis Bustamante y Rivero. Él convocó a Manuel Odría para que sea su ministro de Gobierno y Policía. Antes existía el Ministerio de Gobierno y Policía, que hoy se llama Ministerio del Interior. Bustamante y Rivero debía gobernar hasta 1951. Pero solo lo hizo hasta 1948 porque su propio ministro Odría se levantó contra él con un golpe militar. ¿Pero por qué Odría se rebela contra Bustamante y Rivero? ¿Por qué? Aquí entra en juego el APRA. La bancada aprista del Congreso se había convertido en una recalcitrante oposición al gobierno de Bustamante. No lo dejaban gobernar y además sus militantes apristas estaban cometiendo actos subversivos en todo el país. Se avecinaba un golpe de parte de ellos. Odría se da cuenta de esto y le dice a Bustamante y Rivero: señor presidente, por favor declare ilegal al APRA en este momento, clausure sus locales y periódicos, encarcele o destierre a todos sus líderes. Es ahora o nunca, señor. ¿Y qué respondió Bustamante y Rivero? Creo que no es la mejor solución. No lo haré. ¿No lo va a hacer? Perfecto, señor presidente. ¿Sabe qué? Yo renuncio. Y no solo yo, todo el gabinete se cae conmigo porque todos estamos de acuerdo. Usted verá qué hace con su gobierno, pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Así se desató una crisis política que vino acompañada de inflación y escasez. Era el escenario perfecto para el golpe, y antes que el APRA lo haga, Odría decide hacerlo primero. El 27 de octubre de 1948, Odría se levanta contra el gobierno desde la ciudad de Arequipa, acompañado de la guarnición militar de esa ciudad. A su acto subversivo lo bautizó como la Revolución Restauradora. De esa forma, Bustamante y Rivero se rindió porque no tenía apoyo alguno. Lo deportaron finalmente a Argentina. Luego se formó una junta militar presidida por Odría que gobernó hasta 1950. En ese año se convocó a elecciones generales donde Odría resultó ganador y estuvo al mando como presidente constitucional durante 6 años. Entonces, ahí están los 8 años del ochenio. Los 2 primeros años fue una junta militar provisoria y los 6 años restantes fue de manera constitucional. Ahora pasemos a ver lo mejor y lo peor del ochenio de Manuel Odría. Comencemos con lo mejor. Sin duda, el ochenio estuvo marcado por una fiebre de construcción de obras públicas. Muchas de estas obras aún siguen en pie y al servicio de los peruanos. Vamos a poner algunos ejemplos. Se amplió en gran medida la electrificación rural y la construcción vial, es decir, se asfaltó gran parte de las carreteras y se amplió la cobertura de energía eléctrica a lugares recónditos. También se inició la explotación de cobre de las minas de Toquepala y Quillabeco y la de hierro de Marcona. Es que Odría aprovechó la guerra de Corea de aquel entonces para abastecer de minerales para armamento. O sea, esa guerra nos vino bien y generó miles de puestos de trabajo en el Perú. Una de las grandes obras de Odría fue la construcción del Estadio Nacional, que hoy en día aún conserva su gradería original de hace casi 70 años. Otra gran obra fue el Hospital Rebagliati. Antes de este hospital
El más grande era solo el Guillermo Almenara, en el cual te podías atender si tenías el Seguro Social Obrero Obligatorio, que fue creado en 1936. Pero para universalizar la seguridad social en el Perú, Odría creó el Seguro Social del Empleado en 1948. Y es por eso que al Hospital Rebagliati se le conocía como el Hospital del Empleado. Pero ¿por qué ahora se llama Rebagliati? Esto se debe al abogado Edgardo Rebagliati Martins, quien fue el ministro de Salud de Manuel Odría y el impulsor de esa obra. Años más tarde, cuando llega Velasco Alvarado al poder, encuentra que hay dos seguros, el Seguro Social Obrero y el Seguro Social del Empleado. Entonces los unifica, creando el Seguro Social del Perú, que era dependiente del Ministerio de Trabajo y no del Ministerio de Salud, ya que era un seguro que atendía únicamente a obreros y empleados. Luego, este nuevo seguro se convierte en el Instituto Peruano de Seguridad Social, el famoso IPS. Si tienes más de 25 años, probablemente te acuerdes del IPS. Era un órgano autónomo del Ministerio de Trabajo. Ya en el año 2000 se convierte en ESALUD. Y el dato curioso es que hasta la fecha, ESALUD sigue perteneciendo al Ministerio de Trabajo. Si alguno de ustedes creía que ESALUD era del MINSA, tengo el placer de informar que ESALUD es una institución adjunta al Ministerio de Trabajo, no al MINSA. El que es del MINSA es el SIS, el Seguro Integral de Salud. Ese sí es del Ministerio de Salud. Bueno, nos hemos desviado del tema. Estábamos hablando de las obras de Odría. Una que no pasa desapercibida es el edificio Javier Alzamora Valdés, que fue la sede del Ministerio de Educación durante muchos años. Y hablando de educación, pasemos a lo segundo mejor de Odría. Durante el ochenio se destinó a la educación el porcentaje presupuestal más alto del siglo. Se hizo una reforma curricular y se ejecutó un mega plan de construcción de colegios a nivel nacional. Estos eran conocidos como las grandes unidades escolares. Aparte de su buena infraestructura, estaban equipados con materiales y por supuesto con docentes de calidad. Estos colegios continúan en pie y siguen funcionando hoy en día. Y todo gracias al ministro de Educación Juan Mendoza Rodríguez, que ideó el Plan Nacional de Educación, al cual llamaron el Plan Mendoza en su honor. Este plan estuvo en vigencia 30 años, hasta que se derogó en los 80s. Fue el proyecto más grande de descentralización de la educación que se haya tenido en el Perú. El Plan Nacional de Educación significó el paso de una educación solo para las élites a otra que abarcaba a las grandes mayorías. Vamos con lo último mejor de Odría. En septiembre de 1955, el régimen de Odría aprobó el voto femenino. No obstante, Perú fue el antepenúltimo país de Latinoamérica en aprobarlo. Después de Perú, lo aprobaron solamente Colombia y Paraguay. Hubo muchos intentos anteriores de hacer realidad el voto femenino. El activismo más notable fue el de la feminista chinchana María Jesús Alvarado, quien fue la primera peruana en plantear en 1911 el voto femenino. Tuvo gran cantidad de seguidores, pero a la vez gran cantidad de detractores. Sus reclamos feministas fueron muy reprimidos por el gobierno de Augusto Leguía, a tal punto de ser arrestada y deportada a la Argentina. A todo el mundo enviaban al exilio a Argentina, ¿no? Hasta Belón de Terry fue enviado en pijamas. Respecto al voto femenino, Odría no lo hizo porque quería igualdad. Parecía que él solamente buscaba el apoyo femenino en las elecciones del 56. Además, la ONU ya estaba metiendo presión para que el voto sea universal. Es que para 1950 casi todos los países de Latinoamérica ya habían aprobado eso. Solo faltaba el Perú y un par más que estaban bajo presión internacional. Así que sí o sí se tenía que aprobar. La verdad que Odría no tuvo mucho mérito en esto. Y ya que parece que estamos comenzando a rajar de él, ¿por qué no mejor pasamos a lo que nos gusta, ¿no? A lo que todos estábamos esperando. Lo peor del ochenio de Odría. El ochenio fue una dictadura con todas sus letras. Nadie puede negarlo. Cualquier ciudadano que llega al poder mediante un golpe de estado es un dictador sin lugar a dudas. Eso hace que los 8 años de gobierno odrista sean dictatoriales. Pero algunos dirán, un momentito. Hubo elecciones generales en 1950 donde se eligió de manera constitucional a Odría por un periodo de 6 años. Pero la verdad es que Odría amañó esas elecciones.
Según Alfonso Quirós, en su libro Historia de la corrupción en el Perú, indica que lo más probable es que esas elecciones fueron las más fraudulentas de toda la historia peruana. ¿Pero por qué? Vayamos por partes, miren. Año 1948. Odría toma el poder mediante golpe de Estado y promete convocar elecciones en 1950. Durante esos 2 años gobierna mediante una junta militar provisional, ¿no? Para 1950 él no podía lanzarse porque la Constitución no te permitía ser candidato a la presidencia si ejercías el mismo cargo al mismo tiempo. Pero Odría, como era vivo, encontró un vacío legal, ¿no? Faltando un mes para las elecciones, renunció a la presidencia, puso en su lugar al segundo militar al mando e inmediatamente se lanzó como candidato, de tal forma que ya no había una continuidad de mandato, ya que durante un mes estaba gobernando otro sujeto. Por si se lo estaban preguntando, eso hoy en día ya no se puede hacer, porque la Constitución es más clara. Esta jugada que hizo Odría se conoció popularmente como la bajada al llano. ¿Qué les parece? Mientras tanto, el opositor Ernesto Montagne presentó su candidatura, pero el Jurado Nacional de Elecciones la rechazó. Esto generó la conocida Rebelión de Arequipa de 1950. ¿Qué hizo el gobierno al saber esto? Reprimió y apresó a Montagne, quien iba a ser el único contrincante de Odría en las elecciones. Odría le echó la culpa a Montagne de la rebelión y lo mandó al exilio. De esa forma, Odría fue el único candidato para las elecciones de 1950, fíjense. Como era de esperarse, ganó la contienda obteniendo el 100% de los votos válidos. Ojo, válidos, ¿ah? Los votos nulos no cuentan, el 100% estaba asegurado. Esas elecciones fueron una pantalla de la dictadura. Vamos con lo segundo peor de Odría. Odría era el maestro de la represión, no permitía la existencia de detractores. Creó una ley llamada Ley de Seguridad Interior que consistía en la supresión de garantías individuales y del Estado de Derecho. Las Fuerzas Armadas podían usar sus armas como quisieran para contener a las turbas que osaran hacer reclamo alguno. En el Ochenio surgió una figura siniestra, Alejandro Esparza Zañartu, hombre de confianza de Odría y director de gobierno. El trabajo de Esparza era censurar a la prensa, a las radios, hacer detenciones, torturas y deportaciones de opositores al régimen. Montó una red de delatores en universidades, sindicatos, oficinas públicas y medios de comunicación. Era como el Vladimir Montesinos de Odría. Y no hay mejor analogía que esa. Así de cruda era su labor hasta que un día estalló la Revolución Civil de Arequipa de 1955, ¿no? El pliego de reclamos era la renuncia de Alejandro Esparza, la derogación de la Ley de Seguridad Interior y la convocatoria a elecciones libres. Esparza quiso frustrar esta huelga, para lo cual envió matones contratados y policías encubiertos de civil. Pero no fue suficiente para detenerla. Es ahí que Odría da su brazo a torcer y accede a cumplir el pliego de reclamos. Esa batalla perdida del gobierno dio inicio a la caída del régimen. Vamos con lo último peor de Odría. ¿Qué suele suceder cuando un gobierno dictatorial derechista hace demasiadas obras donde destina presupuestos altísimos? ¿En qué deviene tanta obra sobrevalorada cuando se tiene control de la Contraloría y de los entes fiscalizadores? ¿Qué sucede? Pues corrupción. Odría fue un personaje corrupto. Él y sus allegados se enriquecieron de manera ilícita. Un claro indicador de esto fue el desbalance de su patrimonio, que fue 10 veces más respecto a lo que supuestamente había ganado siendo presidente. Odría tenía tanto temor a que lo investigasen después de dejar la presidencia que hizo un trato con Manuel Prado Ugarteche. Este trato se llamó el Pacto de Monterrico. La tranza consistía en que Odría apoyaba a Prado al llegar a la presidencia. ¿A cambio de qué? A cambio de no ser investigado durante su mandato. O sea, a cambio de impunidad. Y así fue. Prado Ugarteche jamás investigó a Odría y este se llevó su impunidad a la tumba. Si este video te resultó informativo, dale like y compártelo. Mira los otros videos de esta serie de lo mejor y lo peor. Los enlaces estarán en la descripción. Mando saludos a quienes me apoyan a través de la plataforma Patreon. Si tú también deseas apoyar el mantenimiento de este canal, lo puedes hacer a través del enlace que dejo en la descripción.
Allí también está mi Instagram y mi Twitter y mi Facebook, donde publico cosas que no te puedes perder. Dime en los comentarios qué personaje quieres ver en la serie de Lo Mejor y Lo Peor. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. No ponga mi nombre, como Lo Mejor y Lo Peor de Hugo Chugox.